Dios siempre tuvo a lo largo de la historia mensajes pertinentes para todo el mundo y también para su pueblo. Tenemos la advertencia de los tiempos de Noé acerca del diluvio. Se tenía que preparar el mundo para esta ocasión. También tenemos cuando Cristo vino por primera vez un mensaje de advertencia, de preparación. Y también tenemos un mensaje cuando se inició el juicio en el cielo. Allí había un mensaje que predicar que hoy en día se transforma en el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje más relevante y más importante que se tiene que dar con más urgencia, sobre todo en estos tiempos. Y ese mensaje es el que nosotros vamos a estar estudiando a lo largo de todas las lecciones y hoy también. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les habla el pastor Esteban Díaz. Estoy contento de poder estar con ustedes para poder repasar un poco más acerca de la lección. Tenemos que el título de la lección de esta semana es Un momento del destino. Y nos llamaba la atención porque habla acerca de que nosotros tenemos que tomar decisiones de vida eterna. Entonces esto es muy importante porque nosotros tenemos que estar preparados para el tiempo final. Y el tiempo final viene cuando el mensaje se predica a todo el mundo. Y si a ti ya se te predicó un mensaje, entonces tú tienes también que decidir en algún momento si voy a aceptar este mensaje y lo voy a vivir en mi vida cada día o finalmente voy a rechazar este mensaje. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante estas lecciones. Pero antes de poder repasar e ir a los versículos, a lo que nos corresponde en la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración. Y es muy importante que nosotros cada día podamos orar y en este momento también para que el Señor nos dé discernimiento y podamos comprender el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos repasar tu mensaje, podemos estudiar la lección, podemos, Señor, estar juntos ahora para poder estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, porque sin duda también es un mensaje que llega para nuestras vidas. Es un mensaje relevante e importante para nosotros. Tenemos que estar preparados. Tú, Señor, nos entregas un mensaje para que podamos vivir mejor esta vida y podamos estar listos para tu segunda venida. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos que Dios había hablado a través de sus profetas y a todos les había dado un mensaje especial. Ahora nosotros estamos con un remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo y aparte tiene un mensaje especial. Entonces, después del capítulo 12, donde nosotros vemos este remanente en el tiempo de fin, el cual está en guerra con Satanás, tiene un mensaje especial, que es el mensaje de los tres ángeles. Y es muy importante que ese mensaje se dé y se predique a todo el mundo. Y miren lo que dice acá en la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, el mensaje se tiene que dar a todo el mundo y las personas tienen que llegar a conocer al Señor y aceptarlo. Y muchas veces nuestro mensaje que nosotros predicamos puede ser de bendición para las personas, si aceptan obviamente y se toman esta decisión de vida eterna, o si finalmente puede transformarse en un mensaje de condenación para las personas porque ellas voluntariamente decidieron rechazar. Pero el mensaje va a ser predicado. Lo mismo nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde se relata lo siguiente: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el mensaje se va a predicar a todo el mundo. Y Jesús da la advertencia, inclusive Él dice 3 veces en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que Él viene, que Él se acerca, que Él va a venir. Y nada va a impedir que el Señor venga por segunda vez. Aunque nosotros no pensemos, Él va a llegar. Aunque nosotros hayamos dejado de creer, su venida es inminente. Se acerca la venida del Señor y tú y yo tenemos que estar preparados. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos falta para estar preparados para esta segunda venida de Cristo? ¿Será que yo no he vivido el mensaje en mi vida diariamente? ¿Será que yo no estoy practicando los principios que están en la palabra del Señor? ¿Será que el Señor me está llamando a mí a poder cumplir una misión y tú has sentido ahí el bicho, ¿no? De que, pues ya tengo que hacer algo. O sea, no basta solamente con ir a la iglesia, sentarse, escuchar el sermón y me voy para la casa y allí se termina todo.
Pareciera ser que el mensaje tiene que vivirse en mi vida y el Señor me está llamando a poder cumplir con un ministerio, a cumplir con una función. El Señor me ha entregado un don del Espíritu Santo para que yo pueda hacer algo y no quedarme haciendo lo mismo. Parece que el Señor me está llamando porque Él viene pronto. Entonces, miren lo que dice acá en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor venga. Hablamos ya de que personas van a aceptar, otras personas no van a aceptar, pero va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces viene el fin. O sea, este mensaje de los 3 ángeles va a concluir. Las personas van a escuchar el mensaje. Las personas van a recibir las advertencias que se muestran en el mensaje de los 3 ángeles. Y finalmente van a tener que tomar una decisión. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose, y el justo siga justo, y el santo siga santificándose. Entonces, cuando nosotros estemos allí en el clímax final de la segunda venida de Cristo, ya cada persona habrá tomado una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser mi decisión? Yo espero que tú estés allí. Espero que nosotros estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que estar a favor del Señor, porque el Señor quiere salvarnos. Y miren lo que nos dice acá Elena de White con respecto a una cosa que es bastante importante que tenemos que tener formada para la segunda venida de Cristo, que es nuestro carácter. Ella dice, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Vuelvo a repetir, nuestra vida diaria determina nuestro destino. Entonces, si estamos hablando de decisiones eternas, hay decisiones diarias que nosotros tenemos que tomar, que van formando nuestros hábitos, que a la vez van creando nuestro carácter. Entonces, lo único que nosotros vamos a preservar es un carácter. E inclusive es tan importante el asunto del carácter que nosotros tenemos que reflejar de Dios, que Elena White menciona en Palabra de Vida de Gran Maestro, hablando acerca de la cosecha final, menciona que cuando el pueblo de Dios reproduzca perfectamente el carácter de Dios, entonces vendrá Cristo a buscarlos. Y es nuestro deber entonces apresurar la segunda venida de Cristo. Y esto es uno de los aspectos. O sea, va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo, pero el pueblo de Dios va a poder reflejar también el carácter de Dios para que Cristo venga. Entonces va a haber un pueblo preparado. Entonces viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estaré bien yo con mi carácter? ¿Será que realmente reflejo el carácter de Cristo en mi vida? ¿Será que hay batallas que aún no he vencido? ¿Hay defectos en mi carácter? ¿Hay defectos en mi vida? ¿Hay hábitos que son incorrectos, que en realidad están entorpeciendo la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en mi vida? Y a veces yo no estoy dejando que el Espíritu obre en mi vida una transformación. Porque para poder formar el carácter y para que podamos recibir una vida de transformación, de santificación, tiene que haber voluntad de parte del ser humano y el poder de Dios. Es la única manera de que haya éxito. Depende de nosotros y también depende del poder de Dios. Tenemos que actuar en conjunto, porque esa es la única manera en que Dios nos ayuda. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo Dios va a formar mi carácter? ¿Cómo Dios me ayuda a mí a formar mi carácter? Y una de las cosas que a mí me ayuda a desarrollar mi fe y formar mi carácter son justamente las dificultades, son justamente las pruebas. Entonces, Daniel capítulo 12 dice que antes de que venga Miguel será un tiempo de angustia. Y es porque nosotros vamos a pasar por dificultades y quizá ya en este momento tú estás pasando por un problema. Ya en este momento tú estás pasando por alguna dificultad. Hay una enfermedad, se murió un familiar, quizá perdiste el trabajo, quizá estás teniendo una crisis grande en tu hogar, en tu familia, como matrimonio. Y bueno, nadie más sabe, solamente tú lo sabes. Cuando pasas por esas dificultades, lo único que tenemos que hacer es perseverar creyendo en el Señor y afirmándonos firmemente de Él. Y es a través de esas pruebas, es a través de esas dificultades, de esas muchas pérdidas que nosotros tenemos, cómo Cristo va formando también nuestro carácter y va haciendo que nosotros vayamos creciendo a la vez en la fe. Y esa es la manera, ese es el método de Cristo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y yo creo que a veces el problema es ese, que nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pedimos el Espíritu Santo, oramos quizás a veces por el Espíritu Santo, otras veces no nos acordamos, pero cuando lo pedimos simplemente para quedarnos igual a como estamos. Y no sirve así.
No sirve. O sea, si alguien va a orar pidiendo al Espíritu Santo que me transforme y voy a seguir haciendo lo mismo, no tiene sentido, ¿no? El Espíritu me lleva a mí a ser mejor persona y a poder cumplir con la misión que Cristo me encomendó. O sea, el Espíritu obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si yo no hago nada, si yo no coopero, si yo no entrego mi voluntad al Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a transformar? Tengo que yo tomar una decisión. Y acá va, ¿no? El primer día, ¿no? El día domingo. Decisión eterna, ¿no? Yo coopero en la obra de mi propia salvación y de mi propia santificación. Es una obra en conjunto de Dios, quien quiere salvarme, quiere transformarme, y a la vez que yo lo dejo, le entrego mi voluntad, le entrego mis planes, le entrego mi proyecto, mi confianza, le entrego todo. Entonces eso es muy importante. Decisiones antes de que Cristo venga por segunda vez. El día lunes nos hablaba acerca de la venida del Hijo del Hombre. Entonces citaba Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, que dice así. Y esto está en el versículo también para memorizar, ¿no? Acerca de la segunda venida de Cristo. Y dice así. Miré y vi una nube blanca sentada sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, una nube blanca, y en esa nube, ¿cierto?, ve a uno como Hijo de Hombre. Entonces, ¿qué significa de que Cristo se presente como el Hijo del Hombre? Porque cuando uno va a los evangelios, Cristo constantemente decía: yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino vino para servir. Entonces, constantemente Jesús se refirió a sí mismo, por lo menos 82 veces en los evangelios, como el Hijo de Hombre. Y está resaltando la humanidad de Cristo, pero no solamente está resaltando la humanidad de Cristo, sino que también está haciendo conexión con otro libro. Porque este es un título mesiánico, es decir, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, está haciendo una conexión directa con el libro de Daniel capítulo 7, donde se presenta el Hijo del Hombre. Pero yo quiero resaltar el punto importante, a donde va la lección. Cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, se presenta como un hombre igual como tú y yo, que sufrió las mismas tentaciones, que caminó lo mismo que yo, ¿cierto? Que nos entiende, que nos comprende. Por eso el libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote capaz de no compadecerse de nosotros, sino que fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. O sea, fue un hombre igual que tú y yo, se hizo humano, se hizo hombre, pasó por las mismas necesidades, pero no pecó. Es decir, fue un hombre que vivió a la perfección. Entonces, por lo tanto, como hombre, entiende nuestras dificultades, entiende nuestras luchas, es uno de nosotros, sabe cuánto a nosotros muchas veces nos cuesta, y por eso también Cristo nos ayuda. La humanidad de Cristo, el hecho de que sea un hombre el que vence, el hecho de que Cristo haya tomado también nuestro lugar y se haya hecho carne, muestra, ¿cierto?, de que así como Él venció y Él armó el camino, nosotros también podemos vencer con las fuerzas de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que resaltar. Entonces, mira, Mateo menciona distintos versículos que hablan acerca del Hijo del Hombre cuando venga en la venida de su gloria. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 24, se aparecerá la señal en el cielo, la venida del Hijo del Hombre con las nubes, y también en Mateo capítulo 25, que el Hijo del Hombre se sentará en su trono. Es decir, viene la gloria con los ángeles, y también viene a hacer un juicio, separa las ovejas de los cabritos, y también, ¿cierto?, decide el destino de todas las naciones. Y eso es lo que va a hacer Jesús como hombre. O sea, es muy importante. Jesús viene, y Jesús viene tal cual como se fue, como un hombre, pero ahora viene como gobernador y viene a ejecutar ya el juicio final. Entonces, hablando de juicio, en el día martes, ahora pasamos al otro día, el libro Apocalipsis nos mostraba, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, en paralelo con Hechos 1, del 9 al 11, nos mostraba que cuando Jesús ascendió se fue en una nube. El autor señala una nube de ángeles. La Biblia solamente dice una nube. Entonces, lo mismo dice Apocalipsis capítulo 14, es decir, hay una nube. ¿Puede ser una nube de ángeles? Por supuesto, puede ser. Y volverá, ¿cierto?, en esa nube. Entonces, Cristo se va en una nube, vuelve en una nube. Entonces, esta referencia de ir, volver, no viene a ejecutar un juicio. Entonces, vamos a ir a Daniel capítulo 7. Si ustedes me acompañan en Daniel capítulo 7, acá nosotros tenemos el corazón del libro de Daniel. O sea, el corazón del libro de Daniel es el capítulo 7, y el corazón del capítulo 7 en su estructura literaria son justamente los versículos del 13 y 14. Ya, acá está el corazón. Y nos dice lo siguiente.
miraba yo en la visión de la noche. A todo esto Daniel había tenido una visión terrenal donde salen bestias, que significan reinos, y cada bestia derrota a la anterior bestia porque quiere el reino, quiere el poder, quiere la autoridad, y de repente ve al juez que se sienta y están los millares y millares de ángeles, es decir, pasó de una visión terrenal a una visión celestial y ve la gloria de Dios, y ahí se da cuenta, ¿cierto?, de que está el Padre y hay una escena de juicio. Entonces, en medio de esa escena de juicio, a Daniel le llama la atención algo que es bastante importante, que nos señala el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y vi que en las nubes del cielo, ojo con las nubes, porque aparte de resaltar los ángeles, como dice el autor, también representan la divinidad de Dios, es decir, porque el Hijo del Hombre siempre está en las nubes. Entonces dice lo siguiente: venía uno como hijo de hombre. Entonces acá está, Jesús se atribuye este título, hijo de hombre. Entonces dice que este hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino es uno que nunca será destruido. Entonces, ¿qué le sorprende a Daniel? Porque, ojo con esto, está teniendo una visión celestial, viendo los millones de ángeles, viendo el trono de Dios, viendo todas las cosas, y de repente dice Daniel, vi un hombre, vi un ser humano. Entonces quizás la pregunta para Daniel es, ¿qué hace un ser humano como tú, como yo, con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, en el cielo? Daniel está mirando hacia adelante, está mirando la escena del juicio, porque el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Entonces está viendo toda una escena de juicio donde el Hijo se presenta ante el anciano de días, se presenta Jesús, se presenta este hombre, y Daniel está pero sorprendido. ¿Qué hace un hombre delante de Dios? Y a este hombre fallan a su favor, le dan el dominio por lo cual las bestias se peleaban, los reinos de la tierra se peleaban, que era el dominio, el poder, el gobierno, qué sé yo, todas esas cosas. Y dice que a este Hijo del Hombre se le ha dado todo eso para que pueda, ¿cierto?, ejercer su dominio y ejercer su reino, que es un reino eterno que nunca será destruido. Entonces nosotros tenemos acá a Jesús en una escena celestial de un juicio. A Daniel le llama la atención que ve este hombre, que no es otro, que ya lo mencionamos, que es Jesús. Entonces él viene para ganar el reino, pero también a la vez para compartirlo con todos, con todo su pueblo. Es decir, se nos dice acá, versículo 18, después de esto, Daniel capítulo 7, versículo 18, recibirán el reino, el Hijo del Hombre, sí, ya lo vimos, pero acá dice que recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, Jesús gana el reino y lo comparte con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus hermanos, con las personas, con su pueblo. Entonces, la única manera en que nosotros podamos vencer en el juicio y recibir el reino, alcanzar el reino de Dios, es a través de este Hijo de Hombre que se presenta delante de Dios. Entonces piense usted en esa escena, Jesús presentándose delante del Padre. Él es el único perfecto, tomó nuestro lugar y dice delante del Padre, bueno, este es mi pueblo y yo vine a salvar a estas personas que han decidido aceptar por fe mi sacrificio. Y por lo tanto yo tomé su pecado, no se les cuenta su pecado y solamente se les cuenta lo que hizo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces somos acreedores del reino de Dios. Qué lindo, ¿no? Saber que Jesús ganó el reino para cada uno de nosotros. Que Jesús, ¿cierto?, con sus máximos sacrificios, nos dio acceso ante la presencia de Dios y nos dio también a la vez vida eterna. Eso va a pasar en el juicio de Dios. Día miércoles, para que nosotros podamos seguir avanzando en la lección de escuela sabática. Entonces tenemos que viene el Hijo del Hombre en esta venida, ¿cierto? El Hijo del Hombre ganó en el juicio celestial el reino para cada uno de nosotros, por lo tanto Él viene como vencedor. Entonces el miércoles nos habla acerca de que cuando Cristo regrese, cuando el Hijo del Hombre venga, va a venir con una corona de oro en su cabeza. Entonces la palabra para corona en el griego es estéfanos. De ahí viene mi nombre, ¿no? Esteban, que significa corona. Entonces estéfanos, y la estéfanos
porque puede ser una tiara, pero acá estamos hablando de un estéfanos, era la corona del vencedor. Entonces era la corona de aquel que corría las Olimpiadas y por lo tanto vencía, o aquel que ganaba, esto lo ven, ¿cierto?, los césares, aquel que ganaba las batallas, el general, y venía de la victoria de la batalla, y por lo tanto se le daba esta corona de laurel, que era la corona, que era de estéfanos, que era la corona de la victoria. Entonces Cristo viene como un vencedor, Él venció. Él cumplió la ley, Él venció, Él murió por ti y por mí, y ahora entonces viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, a buscar a los suyos, porque Él venció, porque Él ganó, y ganó, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Entonces, la escena de Apocalipsis capítulo 14 que nosotros vemos acá es una escena de victoria, porque Cristo viene a buscar a los suyos, Él viene a recoger su mies, Él viene a cosechar a aquellos que han decidido aceptar su mensaje. Entonces nos dice así el versículo 15, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es Jesús, mete tu hoz y sega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está ya madura. Entonces nos sigue diciendo el versículo siguiente, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Es decir, vengan para acá. Ustedes son salvos. Ustedes, cierto, se van a salvar. Son parte de mi pueblo. Cuando uno revisa Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el versículo 29, se habla acerca de lo mismo, la siega del tiempo final. Entonces llegó el momento donde Cristo como vencedor se había presentado en el juicio. Él viene con la nube de los cielos, viene a buscar a cada uno de sus hijos, entonces mete la hoz y ciega a aquellos que ya están maduros porque han perfeccionado su carácter, han decidido aceptar su mensaje, han caminado con Él y han sido perseverantes en decidir por Cristo. Entonces Jesús viene y los ciega. Dice acá, repetidas veces Jesús utiliza ilustraciones de la agricultura en el Nuevo Testamento y en más de una ocasión usa el simbolismo de una cosecha madura para ilustrar el crecimiento de la semilla del Evangelio en la vida de su pueblo. Entonces miren lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro. Vamos a reiterar lo que señala acá la lección. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así crece la vida cristiana. Así como en la naturaleza, así en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible pero continuo, así el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo de nuestra vida puede ser perfecta. Se entiende, ¿no? Es decir, perfecta como madura. Podemos alcanzar la plenitud en cada una de las etapas de la vida cristiana. Aún más, si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida, y a medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliarán nuestras experiencias y se incrementará nuestro conocimiento. Interesante, ¿no? Se mete la hoz, se cosecha, porque la mies ya está madura, está dorada, está lista. Porque hemos alcanzado la plenitud del crecimiento de Cristo, hemos madurado en la fe, hemos alcanzado, ¿cierto?, esa madurez espiritual. Y por lo tanto Cristo viene a buscar a los suyos. Pero a la vez también tenemos otra cosecha. Y lamentablemente está la otra cosecha que tiene que ver con las uvas, donde se juntan en el lagar. Nos dice acá Apocalipsis capítulo 14, versículo 17 en adelante, se mete la hoz, se vendimian los racimos de uvas, se meten en el lagar y son aplastados. Y ya será el lloro y el crujir de dientes. Porque justamente la segunda cosecha de las uvas, las que se tienen que aplastar, son las personas que no decidieron, no tomaron esta decisión de vida eterna por Cristo. Ahora, Cristo viene, pasemos al día jueves, Cristo viene a buscar a los suyos, porque ya lo aceptaron, porque decidieron caminar con Él. Entonces, lamentablemente, las personas que no aceptaron van a ser pisoteadas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La palabra timos para ira no es una ira iracunda como la de nosotros, sin sentido, muchas veces que perdemos los estribos. No es una ira, cierto, humana, sino es una ira divina. Por lo tanto, es una ira justa. El pecado llegó a su límite. Y por lo tanto, como Dios también es justo, el amor implica también justicia,
entonces Él le retribuye a aquellas personas que han decidido vivir en una vida de pecado. Entonces le dan a cada uno su pago. Y la paga del pecado es muerte. Por eso aquel que practica el pecado finalmente está cosechando en su vida la muerte. Y eso es lo que le espera. La muerte eterna. Y eso es lo que quiere Satanás. Por eso el autor de la lección señalaba acá en algún punto de la lección que acá hay una lucha espiritual. Por un lado, Cristo quiere desarrollar su carácter en su pueblo, para que ellos reflejen su carácter, Él pueda venir a esta tierra y Él pueda cosechar la mies que ya está madura, un carácter cristiano maduro, un crecimiento espiritual. Pero por otro lado, Satanás quiere implantar su imagen en cada uno de los seres humanos y finalmente, ¿cierto?, llevarlos a todos a la perdición hacia donde Él va. Entonces tenemos que Satanás quiere implantar su carácter, su imagen, y Dios quiere implantar su carácter y su imagen. Entonces, ¿a cuál de nosotros vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir nosotros? Esa es la gran pregunta. Y entonces Apocalipsis capítulo 14 se transforma en un mensaje de advertencia. Es un mensaje de esperanza para aquellos que creen y un mensaje también de advertencia para aquellos que no creen. Aquellos que deciden, ¿cierto?, no seguir a Cristo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué lado vamos a estar en este conflicto final? ¿Vamos a seguir en las mismas condiciones o vamos a dejar que realmente el Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Vamos a dejar que Satanás implante su imagen en nuestra vida y mantengamos los mismos defectos de carácter, mantengamos las mismas actitudes, mantengamos, ¿cierto?, una espiritualidad baja, una fe pequeña? ¿O vamos a dejar que Cristo nos haga madurar, nos haga crecer? Porque recordemos eso, tenemos que crecer espiritualmente. La vida cristiana se trata de avanzar, de crecer, no de quedarnos estancados. Porque si nos quedamos estancados estamos cayendo en la trampa de Satanás. Y Satanás está implantando su imagen en nosotros. O sea, hay que desarrollarse en la vida cristiana. Y esto es muy importante, porque eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Termino con lo último, porque ya el tiempo se me está acabando. Entonces, una cita de acá también del Espíritu de Profecía, donde dice lo siguiente en el conflicto de los siglos. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Ahí está, ¿no? Somos transformados mediante la contemplación. Si el yo es su ideal más sublime, yo mismo, lo que yo le mencionaba, nos estancamos, jamás se alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirán bajezas siempre mayores y solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librados a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. O sea, si nos estancamos, lo único que nos espera es un deterioro espiritual. Pero si decidimos crecer y dejar que el Espíritu Santo actúe, entonces vamos a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer una mies madura y Cristo vendrá a buscar a sus hijos. La decisión está en cada una de nuestras manos. O sea, nosotros somos los que decidimos. ¿Dejaremos que Cristo implante su carácter en nuestra vida? ¿O dejaremos que Satanás implante su carácter en la vida de cada uno de nosotros? Nuestra decisión es personal. Pero yo espero que dejemos que Cristo actúe y se evidencie a través de nuestros actos, a través de nuestra fe. Que Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Nos vemos la otra semana.